Lo prometido es deuda. Hace una semana les platicamos del disco de Ricardo Castro a propósito de los 150 años de su natalicio que hizo el maestro Ritter, pero estamos platicando de la música inédita de Manuel M. Ponce, que había otro disco. Aquí lo viene a platicar hoy y qué mejor acompañado que de mi querido amigo Juan Arturo Brennan. Señores, bienvenidos. Buenas noches, Rafa. Muy buenas noches, muy buenas noches. Rodolfo Ritter, Gracias por la bienvenido. invitación. Qué bueno que vienes para acá. Buenas noches a todos ustedes. Nada más para comentarles muy brevemente que mi asesor de moda me criticó la solemne corbata del viernes pasado, entonces traje una realmente espeluznante para que ya no me regañen, ¿sí? En efecto, el disco de Castro ya hablamos de él aquí. Este que voy a enseñar aquí es el de Ponce. Rodolfo, brevemente, el meollo, el surgimiento y el contenido de este proyecto discográfico. El pretexto principal fue el estreno del segundo concierto para piano, el estreno mundial que hicimos en el 2014, 2015 también lo tocamos varias veces y bueno, a más de 60 años de haber estado compuesto, pues pudimos sacarlo. ¿Está completo? No. Es inconcluso. Ahora, lo interesante es que lo terminó una alumna de Ponce, una alumna alemana. Sí. Ruth Schontal. Exactamente. Sí. Exactamente. Muy interesante la música, ya es un Ponce moderno, no es el Ponce de Estrellita, es un Ponce Qué bueno. Exactamente, sí, es un Ponce inusual, inclusive hay momentos casi de violencia musical, muy padre la música, neoclásico, el primer movimiento, una música muy poderosa, diría, muy comunicativa. Contrapuntista. Esto lo estrenaste tú en San Luis Potosí. En San Luis Potosí y luego lo hicimos en Bellas Artes. Sí. Y las notas, sí, las notas son mías. Son tuyas. Este disco, además de ese segundo concierto, ¿qué más contiene? Tiene el primer concierto para piano, el romántico que se hizo en los años 10, por supuesto, que es muy relativamente exitoso. conocido, ¿no? Las Cuatro Danzas Mexicanas, que es una de las obras escritas en 1940 de Ponce, extraordinaria. Los Preludios Encadenados de su época de París, que son también una obra de síntesis muy interesante. Y el Ferial, el poema sinfónico Ferial. O sea, es un Ponce muy completo, varias facetas de Ponce. Antes de seguir hablando de toda esta maravillosa discografía que tenemos aquí, un dato importante. Sí resulta, tiene que ver con el hecho de que están los dos conciertos de Ponce ahí, resulta que el medio musical, los que estamos en ese medio musical de manera tangencial, vivimos rodeados de locos. Eso es un hecho, ¿sí? Ahora, no solamente vivimos rodeados de locos, sino que más de pronto los locos llegan a acompañarnos. ¿Por qué lo digo? Sí, están los dos conciertos de Ponce ahí grabados, etcétera, pero hace muy poco, y esto es muy importante que yo lo diga, no me iba yo a aguantar, este individuo, y por eso digo que no está del todo bien de la cabeza, acaba de tocar en el mismo concierto los dos conciertos para piano de Johannes Brahms, que son cada uno de ellos una montaña absolutamente monumental de música, que pocos se atreven con uno de vez en cuando, y el caballero aquí presente, Rodolfo Ritter, tocó los dos recientemente. ¿San Luis Potosí? Y en San Luis Potosí. Con la Sinfónica de allá, el maestro Miramontes. 15 años, el aniversario 15 de la orquesta, caray, qué locura, ¿eh? Justamente ahora que lo dices, sí fue una verdadera... Demencia. Pero te fue bien, según me contaste hace unos días. Y esperemos ahora presentarlo por acá y, bueno, con otras orquestas, a ver quién se anima. O sea, ¿lo tienes como para seguirle dando definitivamente. Te ayudaremos a empujarlo porque yo estoy seguro que va a ser un concierto, un programa al que mucha gente va a ir, ¿no? Un tour de force. Sí, es un tour de force, efectivamente. Rara vez se ve. De hecho, creo que en la historia, desde de que se compusieron los conciertos, no creo que ni 10 personas hayamos hecho esto. O sea, porque sí es muy demandante, es como hacer 2 maratones. Entonces se vuelve uno ultramaratonista, supongo, así como correr mucho, ¿no? Del disco de Castro ya se había hablado aquí, ¿sí? Que contiene el concierto para piano, el concierto para cello y para mí, en mi opinión, lo más importante, el poema sinfónico Oitona. Así es. Entonces ya habíamos hablado, ¿no? Háblanos un poquito de este. De alguna manera no es música mexicana, no estás involucrado tan directamente, pero claro, es interesante. Un disco con música de Voldemar Wargiel. Así es un compositor bien interesante por el chisme de entrada, porque era el medio hermano de Clara Schumann, entonces ya de entrada ahí ya hay algo que investigarle. Ya sabes que Clara y Robert y Brahms siempre son ese trío, todo el mundo investiga y quiere saber mucho. Bueno, en el caso de Wargiel fue el medio hermano de Clara, entonces también ahí hay mucho. Él fue un gran maestro, dio clases en el Conservatorio de Berlín, le dio clases a Godowsky, a Paul Jones, a gente muy importante, se dedicó más a la docencia, pero dejó
una sinfonía que es una obra maestra y una serie de oberturas y de música de cámara que son magistrales, absolutamente. Hago la aclaración de que este disco que tengo aquí nos interesa porque está protagonizado por una orquesta mexicana, Así es. grabado en una etiqueta europea, sueco-germana. Así es. ¿Cierto? Y Es la música Orquesta alemana. Sinfónica de San Luis Potosí. exactamente. Dirige José Miramontes Zapata. Así es. ¿Cierto? Así ¿Sí? es. Entonces, y yo no puedo dejar de mencionar, porque también me lo traje, es que esto yo ya lo traía, yo lo tenía en mi discoteca, es otro de los discos de la muy interesante discografía, no hagas caras, Rodolfo, que se llama Primero Piano. ¿Sí? Y tiene música, es un repertorio realmente muy interesante. Bach, Busoni, Rachmaninoff, Marcello Bach, es decir, transcripciones, baladas de Brahms, Buxtehude de Prokofiev y las maravillosas danzas folclóricas rumanas de Béla Bartók. Sí, ya lo oí, y sí es un disco realmente de muy, muy, muy alto nivel que forma parte del trabajo que ha estado haciendo Rodolfo Ritter recientemente. Además, como embajador musical, porque ya comentas de manera particular, y mira con el dato que me quedé con el cuñado de Robert Schumann, que también se hizo en Europa, el de Castro también tiene a José Miramontes Zapata dirigiendo la orquesta y también tiene injerencia europea en lo que respecta a los estudios de grabación. Pero yo reparando y retomando otra vez lo de Manuel María Ponce, hablas de una sonoridad posclásica o posmoderna o clásica, que también llega de cierta manera tardía a nuestro país. Sí, de alguna manera siempre hemos ido un poquito en el rezagados, vamos un poquito, pero yo creo que el esfuerzo que hicieron, sobre todo los primeros grandes, que fue Julián Carrillo, que fue Ponce, que fue Castro, fue fundamental para poder acercarnos, porque llegó un punto en que ya no había rezago tal, sino que propiamente los compositores mexicanos estaban dando mucho de qué hablar en una época. Por supuesto, esperemos que eso vuelva a suceder en un futuro muy cercano. Porque eso es como de ciclos, ¿verdad? Exactamente, son ciclos. En una pequeña época estamos actualizados y de pronto nos atrasamos. Y de pronto medio nos actualizamos y nos volvemos a atrasar. Eso es un fenómeno, vamos, voy a decir, es un fenómeno muy interesante. No sé qué otro adjetivo ponerle, pero es un fenómeno real y muy interesante. Sí. Rápidamente, Rodolfo, ¿qué proyectos inmediatos tienes de tocar, grabar, investigar? Bueno, estos discos son parte de una antología. Los discos que vienen en puerta es un disco dedicado a Julián Carrillo, que es este año se conmemora, por supuesto. Música de su época pre-microtonal. Pre-microtonal, exacto. La primera sinfonía, la famosísima primera sinfonía en re mayor que compuso en Leipzig, va a salir próximamente, junto con la primera suite y un tema con variaciones que nunca se había grabado. Y ahora, también muy interesante, los conciertos para piano de Gonzalo Curiel, los tres. Y voy a presentarlos con la FUNAM. Bueno, con la FUNAM ahorita tengo concierto en septiembre. Voy a interpretar el segundo concierto para piano. Entonces, Curiel. De Curiel. Que es música muy interesante, aunque a ustedes lo suene que Gonzalo Curiel es baladas, música rancheroide, no, como compositor de música de concierto, hizo contribuciones realmente muy, muy, muy interesantes. Entonces vamos a estar pendientes, no se olviden, aquí está la discografía en la que participa directa o indirectamente Rodolfo. El disco de Castro, el disco de Ponce, su disco Primero Piano con música para piano solo. Y sí, yo sí voy a estar pendiente de lo de Gonzalo Curiel, porque lo hiciste hace tiempo. Sí, no pude escucharlo. En febrero lo hicimos en Bellas Artes, lo presentamos, pero estoy muy contento porque lo hicimos con la Sinfónica de San Luis Potosí. Ahora la UFUNAM digamos que ya yo creo que ese es el primer paso para que realmente este repertorio se difunda y se haga pues con otros intérpretes, con otras orquestas. Estoy muy contento en ese sentido. Por supuesto, es el repertorio que nos interesa. Exactamente. Absolutamente. Y finalmente, les quiero decir lo poco que hay de cartelera. Recuerden que es verano y hay poca actividad orquestal. La Sinfónica de Minería. El programa de este fin de semana es imperdible. Está la música del ballet de la ópera Idomeneo de Mozart al principio y la gran Do mayor, la última sinfonía de Franz Schubert, que es una obra monumental, incluso para su época o para cualquier otra, que hay que escuchar. Pero el meollo del programa que no se deben perder es que está en México de visita el gran trompetista español Manuel Blanco, ¿sí? Y va a ser algo como lo que hiciste tú, los dos de Brahms. Él va a tocar el concierto de Brandenburgo número 2 de Bach y de inmediato va a tocar el concierto para trompeta de Haydn, que es también una hazaña que pocos trompetistas hacen. El miércoles pasado, hace un par de días, compartí con Manuel una charla didáctica sobre la trompeta y el repertorio y lo que va a tocar. Créanme que toca maravillosamente bien y además es un tipo formidable. Entonces, no dejen de ir a la Sinfónica de Minería este fin de semana, sala en Nezahualcóyotl, sábado a las 20, domingo a las 12. Rodolfo Ritter, mil gracias por haber venido. Al contrario. Felicidades por estos discos y felicidades anticipadas
por los que vienen. Te agradezco muchísimo este espacio. Muchas gracias. Vendrás a dar noticia de ellos, por favor. Por cuando supuesto, estés, ¿sí? con todo gusto. Y mil gracias por rescatar la música de México. Muchísimas gracias. Es deber de todos, yo diría. Es importante. De todos los intérpretes. Y darla a conocer. Sí, definitivamente. Amigo, muchas gracias.